Continuamos el estudio sobre el desánimo y estamos considerando la manera en que el enemigo procura desanimarnos para no seguir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es precisamente lo que nosotros queremos. La voluntad de Dios no es nuestra voluntad. Eso tenemos que saber de entrada cuando estamos buscando la voluntad de Dios, que su voluntad perfecta no va a ser nuestra voluntad. Y así nos enseña la lección tan importante de rendirnos a la voluntad de Dios. Y por supuesto, eso requiere un corazón sincero y abierto. El enemigo procura continuamente desanimarnos para no buscar y vivir en la voluntad perfecta del Señor, porque de esa manera nos priva de lo mejor. Como no nos puede privar de la salvación, porque eso ya sabemos, entendemos, Él sí puede privarnos de lo mejor de Dios. A veces no queremos molestar a nuestro Padre Celestial preguntándole los detalles de su voluntad para nuestra vida. Pero recuerde, Él es nuestro Padre y no le es molestia, pues le interesa nuestra vida. Él tiene interés en toda nuestra vida, toda parte de nuestra vida. Es su beneplácito, su bien de querer darnos a conocer su voluntad. Vamos a notar una referencia en el Antiguo Testamento en Malaquías capítulo 1, versos 6 al 8, que dice así: El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy su padre, ¿dónde está mi honra? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es esto también malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y el verso 13 también: habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis. Así fue la queja de Dios por la actitud de Israel. Malaquías cuenta la condición de Israel después del cautiverio. Exteriormente siguiendo la voluntad de Dios, siguieron ofreciendo sacrificios a Dios, pero en su corazón decían: qué fatigoso es esto, qué fastidioso. Pensando naturalmente, tenían razón, porque debían tener hacienda. Para el sacrificio necesitaba vaca, oveja y así otros animales. Debían seleccionar el animal, traerlo al sacerdote en el lugar indicado, y él debía sacrificarlo. Adorar a Dios requería mucho trabajo en aquel tiempo. Y ellos dijeron: pero qué trabajo fatigoso es esto. Pero era la perfecta voluntad de Dios para ellos en aquel tiempo. Era su voluntad declarada. Era su voluntad declarada. La perfecta voluntad de Dios no es fatigosa. Bueno, excepto por supuesto a la carne. Buscar, encontrar y seguir la perfecta voluntad de Dios ciertamente cansa a la carne. Y así como fue con Israel, así es también muchas veces para el Hijo de Dios. Dice: tantas oraciones, tanto ir al culto, tantos días de la semana, me tienen todo eso cansado. Israel con su actitud despreció lo mejor que el cielo le ofreció. Y a veces decimos que estamos cansados de tal cosa y buscamos la forma de evadirla. Pero es la voluntad de Dios y no podemos así. La voluntad de Dios es el rumbo correcto de la vida del Hijo de Dios. La esfera normal
de su modo de vivir. Y por eso queremos aprender cómo vencer el desánimo de buscar la voluntad de Dios. Vamos a notar la exhortación del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2. Que dicen así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por estos versículos entendemos por qué el enemigo nos desanima tan fácilmente. Porque no presentamos nuestros cuerpos sobre el altar. Queremos llegar a conocer la perfecta voluntad de Dios, pero eso es resultado de otra cosa. El comienzo es presentar el cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. La voluntad general de Dios es igual para todos. Pero aquí hablamos de la perfecta voluntad de Dios, y no debe ser un tema simplemente, sino una realidad en nuestras vidas. Es el modo normal de vivir del Hijo de Dios. No es cuestión de buscar hoy y mañana olvidar, porque Dios puede detenernos hoy y mañana adelantarnos. Y por eso, continuamente necesitamos consultar con Él, preguntándole qué rumbo tomar. Pero presentamos así nuestros cuerpos. Tenemos que comenzar presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Los judíos también presentaban sacrificio, pero era sacrificio muerto, mataba el animal para ofrecerlo sobre el altar. El Señor no nos pide sacrificio físico, sino sacrificio vivo. Él quiere que vivamos por Él. Tal vez sería más fácil morir por el Señor que vivir para Él. Pero es eso lo que Él nos pide. Y por lo tanto, no es difícil presentarnos a Él. Vamos a notar el uso de la palabra presentar en el Antiguo Testamento, en relación con el sacrificio. Levítico, capítulo 2, verso 8. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. La persona que trae su animal solo lo presenta. Y la persona misma no degüella ni limpia. Ese trabajo era del sacerdote. El oferente hace su parte con simplemente presentar el animal. La misma expresión se puede leer con respecto a los sacerdotes. En Levítico 7, verso 35 dice: esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que Él los consagró para ser sacerdotes de Jehová. La frase, desde el día que Él los consagró, en la versión revisada, dice, les hizo presentar a Jehová. Y en la versión moderna dice, los llegó. Así los sacerdotes fueron presentados a Jehová. Ellos no hicieron nada, simplemente se presentaron. Se pusieron delante de Jehová. Esa es la forma que Dios pidió de los sacerdotes y los levitas en tiempo antiguo. Simplemente ponerse al servicio del Señor. Y así también es el pensamiento que tenemos aquí en Romanos 12, verso 1, de presentarnos en sacrificio vivo. No es cuestión tanto de hacer o no hacer o procurar así, sino simplemente presentarnos delante del Señor, y Él hará lo que sea necesario. Así vamos a ir también pensando sobre esta acción tan importante, de simplemente presentarnos delante del Señor con una voluntad rendida. Nunca conoceremos la voluntad de Dios si no rendimos nuestra voluntad. Como hemos dicho, repetimos, que la voluntad del Señor no es nuestra voluntad. Tenemos que rendir nuestra voluntad y aceptar la voluntad de Dios. Así que el enemigo procura desanimarnos de no buscar la voluntad de Dios. Pero vamos a seguir buscándola.
para alcanzar lo mejor de Dios. Que el Señor bendiga a cada uno ricamente.